Pues muy buenas noches. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este bar Juan Lócuar del Teatro Nacional Eduardo Brito en esta maravillosa oportunidad de poner a circular la obra de Madrid, el trayecto de un loquero de Madrid a la Florida. Nos honra contar con la presencia de familiares, amigos, colegas, personas cercanas al autor, quienes se reúnen para celebrar este importante momento en su trayectoria literaria y compartir también el nacimiento público de una obra que recoge experiencias, que recoge también aprendizajes y reflexiones acumuladas a lo largo de toda una vida. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y bueno, para comprender mejor este recorrido, que si se quiere es humano y profesional, es una combinación muy particular y especial la que inspira este libro, pues brevemente compartimos parte de la trayectoria de su autor. El doctor Segundo Inver Brugal inició sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente obtuvo su título en la Universidad Complutense de Madrid, España. Realizó su internado en República Dominicana y Puerto Rico, para luego especializarse en psiquiatría general en la Universidad McGill de Montreal, Canadá, donde también completó la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el Montreal Children's Hospital. Ha ejercido su profesión en Canadá, en República Dominicana y Estados Unidos. Fue docente en la UNFU, en INTEC y de la Universidad Estatal de la Florida durante más de 2 décadas, además de miembro fundador de la Academia de Medicina de la República Dominicana. Articulista, conferencista y autor, mantiene actualmente su columna Catarsis en el periódico digital Acento. Y aunque gran parte de su vida ha estado dedicada a escuchar historias de otros, hoy, qué lindo, comparte la suya. Qué hermosa oportunidad. Vamos pues también a compartirles que antes de continuar con este evento y el paso a paso que estaremos viviendo, que va a ser muy cercano, que nos va a permitir escucharles, dialogar, preguntar, a conocer un poco, un fragmento de esta obra que se pone a circular hoy. Cito: antes de acogerme al retiro, mi trayecto de formación, impulsado por el azar y mi determinación, había recorrido Madrid, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Durante el camino, adquirí la habilidad de acomodarme y entender las sutilezas culturales y religiosas, destrezas invaluables a la hora de querer comprender y tratar a quienes buscan aliviar sus dolencias psicológicas. Otro privilegio que agradezco. Cierro la cita. Estas palabras sin duda reflejan uno de los hilos que atraviesa la obra, el valor de las experiencias vividas, pero también de esa capacidad de adaptación y el aprendizaje que surge del encuentro cuando podemos estar frente a distintas realidades humanas. Y por qué no, que tenga lugar este espacio donde las memorias adquieren una dimensión especial cuando pueden además ser leídas y comentadas desde distintas perspectivas. Y qué bonito poder iniciar ya esta oportunidad de esta lectura. Para ello vamos a compartir o a dar la bienvenida a quien va a empezar a interpretar precisamente pues esta obra y compartir un poco de su lectura. Antes, permítame por favor pues poder presentarla. Ella es psicóloga clínica, escritora y docente, con una destacada trayectoria profesional dedicada al estudio y al acompañamiento de los procesos de duelo, trauma e intervención en crisis. Reconocida como pionera en la República Dominicana en estas áreas, ha dedicado más de 3 décadas, especialmente al ejercicio clínico, la formación académica y la orientación de personas y familias que enfrentan experiencias de pérdida y transformación. Es autora de 2 obras de referencia sobre el duelo y además ha desarrollado una importantísima labor docente y de divulgación, contribuyendo así a la comprensión de estas complejas dimensiones
de la experiencia humana. Recibamos a la señora Rosa Mariana Brea Franco. Buenas noches. Para mí es un gran momento de emoción y la verdad que me siento muy honrada de hacer estos comentarios muy personales desde mi mirada de psicóloga y de lectora de este trayecto de un loquero. Permítame comentar algunas partes. Bueno, en el trayecto de un loquero se escribe la memoria de la trayectoria profesional de cómo hacerse psiquiatra del doctor Inver. Obviamente, él nos invita y yo me sentí que estaba como en un avión desde Madrid, ¿verdad? Todo lo que él expresó cuando inició como de un adolescente y lo que significaron muchos profesores y cómo comenzó su formación en Madrid, luego Puerto Plata, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Florida y de vuelta a Santo Domingo. Estas memorias de esta parte profesional están escritas en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial y con la característica que tiene el doctor Inver de esa chispa y de ese sentido del humor que siempre lo ha tenido. Ha sido muy transparente también. Entonces él dice con mucha picardía que el término loquero es para quienes miran de reojo y también viene con lo que se dice, y ahí lo cito textual, los raros abundan entre psiquiatras. Y también el mito, que también él lo destaca, que los psiquiatras, y eso dicen también de los psicólogos, que pueden leer la mente de las personas. Bueno, una característica un poquito demasiado exigente, yo diría. Bueno, como decía, él menciona a las personas que le influenciaron como desde sus inicios, el doctor Vallejo Nájera, López Ibor, y aquí viene un punto muy interesante, porque él entrecruza en el libro las oportunidades o suerte. O sea, es casi como un cuestionamiento hasta filosófico de lo que significó la suerte o el destino de las personas en la vida. Y él cita una frase de Séneca al inicio: la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Yo entiendo que esto es muy determinante porque su camino, que en algún momento él hace referencia como de que sí, tuvo suerte, pero también yo entiendo que él tenía una meta muy clara. Y cuando la persona está muy dirigida y muy segura de donde quieren seguir, las puertas se van abriendo. Entonces, aparte de que él también tenía una gran humildad y deseos de aprender, y eso también le ganó la admiración de todos sus profesores. También él tuvo desde Puerto Rico, él menciona como esa sensibilidad que ya se va forjando en ese psiquiatra que va mirando al ser humano con ese compañero que él tuvo, que no era psiquiatra, que cuando él estaba formándose en Puerto Rico, que se afectó mucho, que era un exiliado cubano, y él ahí hace referencia a lo difícil que es la migración y que es el duelo por exilio. Pero también él, por otro lado, él se contrasta por su gran capacidad de adaptación, aparte de que él dice que él se fajaba, que él no era un vago. Y eso estamos conscientes. O sea, él tenía su mente clara de ser psiquiatra, y otra vez la vida lo va llevando porque ya él entendía que tenía que seguir su formación, y tuvo un encuentro muy puntual en Puerto Rico, en un vuelo, en el aeropuerto, con un psicoanalista muy conocido, el doctor Víctor Bernal,
que iba a dictar una conferencia en el Instituto Psicoanalítico en Nueva York. Entonces ellos tuvieron un intercambio y el doctor le insiste, este señor le insiste, donde tú tienes que ir es a Canadá, a un prestigioso programa en McGill. Él lo veía eso como casi imposible, pero también él logró la recomendación de un profesor y pudo entrar. Aquí viene una parte muy jocosa. Cuando él llega, que eso nos pasó a mi esposo y a mí también, cuando nosotros llegamos muchos años después a Montreal, que llegamos en enero de los 80, fue eso. Él fue en el 1969 y él decía, yo estoy llegando a Rusia. Yo me acuerdo que nosotros salíamos de aquí en 30 grados Celsius en diciembre y llegamos en menos 30. Entonces yo me identifiqué mucho con esa parte y todas las peripecias que se pasan porque uno no sabe. Él decía, yo creía que yo sabía manejar el frío porque en Madrid había frío, pero nada que ver, esto es el Polo Norte. Entonces, realmente esa es como la primera parte. Pero si profundizamos un poquito más, y ahí sí quisiera como enfatizar lo que para mí resulta sumamente importante de este libro, que es el mensaje que él nos deja como enseñanza para profesionales de cualquier índole, no solo psiquiatras, sino hasta médicos y en general. Bueno, en relación a los psiquiatras de por sí, bueno, él tenía una inclinación psicoanalítica, eso no se le discute. O sea, él veía no solamente, él veía el ser humano, la parte interna del ser humano. Y él en su formación tuvo mucha, sobre todo en la formación en Montreal, en Canadá, en McGill, sus profesores apostaban mucho al eclecticismo, y él enfatiza mucho eso. Y yo creo que eso va bien para cualquier profesión, de no irse a los extremos y de no obsesionarse con una postura. Eso es muy importante. Algo que es valiosísimo en el ejercicio profesional es no encerrarse en prejuicios diagnósticos ni en síntomas. Él se sometió a terapia porque, como él dice, había que trabajar los propios demonios y eso es fundamental para cualquier profesional de salud mental, y ser empático. La importancia de la supervisión y sobre todo, y aquí yo creo que esto es fundamental, él hace una crítica a la deshumanización de la psiquiatría cuando se cosifica al paciente, que se lo convierte en un objeto. Y la gran importancia, que para mí es lo más, yo como psicóloga lo refuerzo, es la relación médico-paciente. O sea, no pasar a un segundo plano la humanidad del paciente. Y otro aspecto fundamental también en esa mirada es en el aspecto biopsicosocial. O sea, aunque sí, él reconfesó que tuvo que fajarse en el tema de la psicofarmacología, pero nunca perdió la mirada ni la perspectiva del ser humano. Otra cosa también que él enfatiza es mirar la cultura, y eso él hace algunas alusiones a pacientes que él trata de otras culturas y de cómo nosotros tenemos que tener miradas amplias para comprender otros puntos de vista. Eso también, otra cosa que también él enfatizó que me gustó mucho es muchas veces ese ego y ese creerse. Eso pasa mucho en profesionales de todas las carreras, de creerse que lo saben todo y que ellos son, vamos a decir, la autoridad en los temas. Y en eso yo puedo dar fe porque también él hizo, como dijo la persona quien lo presentó, que él hizo una subespecialidad en niños y adolescentes. Y a mí me tocó él como profesor en la UNFU, que por cierto fue un excelente profesor cuando yo me estaba formando como psicóloga, y él tenía esa humildad. O sea, eso que él decía que había admirado de esos profesores
Y él venía, que nosotros decíamos, wow, un profesor que viene de Cana, de McGill, a darnos clases a nosotros. Nosotros estábamos, que se nos salía la babita. Y realmente él fue fundamental en darnos ese calor humano y la mirada de la importancia de mirar al niño, a la familia, al entorno. También él critica, y eso en esta época de la inmediatez y de que todo se tiene que resolver rápido, en esas modalidades a veces que no tienen validez científica y que tenemos que tener como cuidado en eso. Él le da mucha importancia a la neurociencia. O sea, él está muy, muy claro de que tenemos que estar acorde a los tiempos actuales, pero él critica al psiquiatra, sobre todo, que sea un recetador. Y eso yo creo que es importantísimo. Destaca el profesionalismo, la preparación, el esfuerzo y sobre todo también él dice que el ser psicoterapeuta no es dar consejo, sino es simplemente permitir que la persona, el paciente, pueda comprender sus conflictos y pueda salir adelante, tal vez cambiando la narrativa. Hay muchas cosas más que decir, pero quiero dar paso a mi compañero, el doctor José Miguel. Y al final, yo tengo algunas preguntas que le quiero hacer al doctor, si él me lo permite. Gracias. La mirada, pues, de un médico psiquiatra, docente y una de las voces más reconocidas en la salud mental aquí en República Dominicana. Su trayectoria profesional ha estado marcada por un ejercicio clínico, la formación de nuevas generaciones de profesionales y una constante labor de orientación y también de reflexión sobre los desafíos de la salud mental en la sociedad contemporánea. Es autor de 18 libros, entre ellos 2 primeras psicopatobiografías publicadas en el país. Asimismo, ha desarrollado una labor amplia como articulista del periódico Hoy, productor del programa Psiquiatría en Línea de CDN y director de la tertulia de Cuesta Centro del Libro, considerada también como una de las más concurridas y longevas, además del país. Su trabajo ha contribuido significativamente a la divulgación del conocimiento psiquiátrico y el fortalecimiento de la conciencia en la salud mental. Recibamos al doctor José Miguel Gómez. Buenas noches. Esto es un lujo y para mí un privilegio que el profesor Segundo Inver Brugal me haya invitado. Me entregó su libro hace poco tiempo y aquí se los voy a presentar desde la memoria de él, pero como yo la leí. Confieso que he leído la obra de Segundo Inver. La he leído sin prisa, haciendo atajos y descubriendo el genio y la valentía de un hombre que decide transitar y labrar su propio destino como médico, como psiquiatra, como psicoanalítica y clínico de una psiquiatría eclética y manicomial, para luego pasar por una psiquiatría contemporánea, pasar por las neurociencias, la psicofarmacología y la psicoterapia. Les confieso que pude recorrer el índice y las 166 páginas de su libro para descubrir el cuerpo y el esqueleto de varios géneros literarios en el trayecto de un loquero. Un libro construido de relatos cortos, de una biografía personalizada que habla de la propia curva vital profesional del autor, presentada con una prosa limpia y sencilla, y una narrativa retrospectiva y construida de hechos lineales, con saltos temporales sobre la pericia y las adversidades que vivió, sufrió y salió fortalecido de cada incertidumbre para lograr su objetivo, ser psiquiatra. Al final, prosa, memoria, relato y narrativa en una obra son experiencias literarias
que se pueden convertir en una novela. Pero en esta obra, El trayecto de un loquero de Madrid a la Florida, el lector encontrará los hechos, sucesos y acciones que los vivió una persona realista, que está presente, que decide presentarlo y exponerlo al conocimiento del público. Como dijera García Márquez, todas las personas tienen tres vidas, una pública, una privada y una secreta. Confieso, segundo, que no encontré tu vida secreta en tu obra. En su obra expone el dolor, el sufrimiento, la exclusión, la incertidumbre, el sacrificio, el engaño y las traiciones que se viven en el trayecto para construir, permanecer y lograr el espíritu identitario como psiquiatra en un país de cultura diferente como Madrid, Canadá, Estados Unidos y hasta República Dominicana. En cada lugar, en cada época, el autor vivió como ratón, dando saltos, cuidando el pellejo y la forma como buen dominicano, a veces jugando al fuerte, abrazando a la suerte y tocando puerta en cada adversidad, pero, según Inbert Brugal, le salvó la referencia, su inteligencia y su actitud, que fueron las que construyeron y pudieron construir su éxito en el aprendizaje de insistir, persistir y resistir para ganar. Como dijera Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Evidentemente, el cerebro reflexivo y adaptativo de Segundo le permitió hacer el tránsito como loquero entre la fenomenología europea, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la crítica de una psiquiatría ecléctica, pero de evolución lenta, para llegar a una salud mental, siendo la prioridad y la demanda de la atención, de la calidez de vida y del bienestar espiritual, en un mundo que agoniza por la inmediatez, la desconexión y el vacío existencial. En el recorrido del trayecto de un loquero a Madrid y de Madrid a la Florida, encontré un segundo Inbert transitivo, adaptativo y de resultados saludables ante la vida, como dijo Jean-Paul Sartre. Somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Cada recorrido tuvo un porqué, tuvo sus cómo, sus razones de ser, pero siempre a Segundo Inbert lo salvó la cultura, que es lo que cambia el cerebro y es lo que fortalece el espíritu. Su obra lo presenta como un escritor transparente y transitivo, que sabe levantar el ánimo a sus lectores. Aquí lo tenemos, sano y normal, como un adulto mayor, con un retiro como elección, no como opción, logrando alcanzar las tres cosas que todo hombre después de los 70 quisiera lograr: aprender y saber cómo terminar, cómo ser recordado y quiénes son los compañeros de viaje. Del salto de Madrid a Puerto Rico, de Canadá, de Estados Unidos, a Santo Domingo, a la Florida, Segundo Inbert Brugal decidió volver a su isla, como dijera Mercedes Sosa. Uno vuelve siempre a los viejos tiempos, a los viejos sitios donde amó la vida. Uno busca siempre las cosas sencillas y la gente alegre para sentir la vida. Bienvenido, amigo y colega Segundo Inbert. Usted es un psiquiatra resiliente y sabio que decidió el cuidado, la gratitud y la bondad como actitudes emocionales positivas para fluir y compartir la vida. Amigo Segundo, si tuviese el privilegio de titular tu libro, entonces te dijera: El trayecto de un loquero visto por otro loquero. Buenas noches. Bueno, luego de escuchar estas valiosas apreciaciones, llegó el momento, ¿no?, de escuchar también la voz de quien dio pues origen a esta obra, a estas páginas que hoy nos convocan. Con nosotros el autor del trayecto de un loquero de Madrid a la Florida, el doctor Segundo Inbert Brugal.
Bueno, primeramente, agradecer la presencia de ustedes. Yo me voy a dedicar a escribir libros todos los años para juntarlos a todos ustedes. O sea, sencillamente para eso, aunque el contenido no sea muy bueno, pero sí lo voy a ver. Esta es una noche para mí memorable. Mi narcisismo ha cogido una carga de 50 kilovatios y realmente agradezco mucho su presencia. Claro, todo hay que decirlo. Si no pongo en la invitación que se rifará una nevera, quizás no. Y los que no vinieron fue porque hubiesen preferido la rifa de un televisor. Así que, pero de todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Este libro, les voy a hacer una historia breve del libro, surge, una vez asistí o me invitaron a asistir, por cierto, a un extraordinario grupo de lectoras, a la que tuve el honor de que me invitaran y me siguen invitando. Y allí, cuando terminamos la tertulia, la licenciada que está aquí, no sé si porque no le gustaron los cuentos míos o qué, me dijo, pero ¿y cuándo es que tú vas a escribir algo de psiquiatría? Entonces yo me quedé pensando en lo que ella me había dicho y lo guardé. Pero que resulta que antes ya de retirarme formalmente, mi gran amigo y profesor de la Universidad de Miami me invitó a dar 2 charlas, una a los residentes de la universidad y la otra a la Asociación de Psiquiatría Infantil de la Florida. Me dijo, mira, yo a la Asociación de Psiquiatría Infantil lo que quiero es que tú le des la misma charla que nos diste sobre la enfermedad mental de Van Gogh. No me la cambies esa, la otra te la dejo a ti, la de los estudiantes. Digo, ¡guau! Y se me ocurrió, digo, bueno, pues déjame escribirle sobre la importancia de la cultura en la clínica psiquiátrica. Y así lo hice. Cuando terminamos, Eugenio vino y me dijo, pero ven acá, tú debes publicar esa charla. Y puse una cosa con la otra y me dije, bueno, ven acá, pero yo realmente he estado viviendo en muchas culturas y he tenido una vida accidentada que puede ser interesante. Y me pregunté, ¿y a quién le puede ser interesante? Entonces yo dije, bueno, le puede ser interesante a mis nietos, a los jóvenes de mi familia, que siempre se preguntarán, ¿y aquel personaje que era tío, que era abuelo, que tenía una barbita, qué es lo que hacía? Porque nunca supimos de ese señor. Y a la gente joven que tiene que aprender que, como dicen nuestros campesinos, se llega guayando la yuca, porque ahora la mayoría de los jóvenes, no quiero ningún prejuicio con los jóvenes, pero como que la cosa es rápida y como que no hay que trabajar mucho y eso. Entonces yo dije, bueno, quizás sea interesante, y me decidí a escribir el libro. Cuando lo tenía, el libro escrito, me dijeron, tú tienes que llevárselo a una señora que se llama Ruth Herrera, que es una señora que es una editora muy buena. Y yo dije, bueno, vamos para allá. Y le presenté el libro a Ruth Herrera. Estaba como quien va a examinarse en la universidad, me recordó eso. Tuve la misma pesadilla que cuando los exámenes. Le entregué el libro y Ruth me dio un aprobado. Cuando Ruth me dio un aprobado, también aceptó que me iba a editar el libro. Y ahí comenzó, ahí se generó la historia de un loquero. Yo creo que a ella no le gustó mucho el título, porque eso de loquero y de cuánto, pero lo de loquero fue adelantándome, porque
Si yo pongo la historia de un psiquiatra, dice, mira, compraste el libro del loquero. Entonces, lo puse antes y ya resolví ese problema. Pero, y quiero citarlo textualmente, Ruth Herrera, a quien le agradezco muchísimo, en una de sus conferencias definió la labor del editor. Y lo voy a citar textualmente, ojos permitan. Dice así, cito, la edición de un texto es una oportunidad para convertirlo en su mejor versión, lo que lleva aparejado el crecimiento profesional y creativo de su autor o su autora. Y ella conmigo cumplió ese contenido y se sobrepasó, porque incluso hizo cosas y me dedicó quizás un tiempo que desde que ella no disponía. Así que Ruth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también voy a aprovechar aquí para agradecer a dos de mis maestras, que son Cosette Álvarez, y a la gran profesora y escritora Janet Miller, que siempre me han enseñado y siempre me han estimulado a escribir. Y un agradecimiento muy especial al maestro de maestros, diseñero, escritor dominicano, José Alcántara Almanzar, por haberme dedicado, a mí no, al libro, unas palabras muy generosas. También quiero agradecer al Teatro Nacional, en la persona de su director, Carlos Beitía, porque ha sido muy generoso con nosotros, a la directora de esta sala, Mildred, que está por ahí siempre ayudando, asistiendo de una forma muy espontánea. Mildred de la Mota es la que regentea esta sala para el Teatro Nacional. Y la invaluable asistencia de mi siempre y gran amigo Carlos Espinal, que siempre tiende una mano puntual y constructiva en todas las cosas que emprende. Y, por último, y con música de fondo, quiero agradecer a mi esposa Cecilia. La aplauden más que yo, más que a mí. ¿Por qué? Porque ella me permite escribir y no me molesta. No me molesta cuando escribo. No sé si por la cara que pone cuando entra a la oficina o por su generosidad de dedicarme ese tiempo. Y porque ella ha sido la que se ha ocupado del detalle de esta celebración, porque lo que yo quiero, ya que ustedes están aquí, que yo no vuelvo y les digo, no sé cómo agradecérselo, pues para que tengamos una celebración, conversemos, tengamos un coloquio, y ella se ha ocupado de todo eso. Yo estoy realmente, ¿cómo le diría yo? Emocionado por las palabras de doctor Gómez y de mi querida amiga Rosa Mariana. Han sido espléndidos
en la descripción de mi persona y en la descripción de mi obra. Y les garantizo que no me han cobrado un centavo. Así que muchas gracias. Y ahora viene quizás la parte peor, porque Rosa Mariana me dijo que tenía unas preguntas inconvenientes. Así que vamos a ver. Bueno, sin duda que luego de escuchar al doctor Inver Brugal, a nuestros invitados, queda claro que esta no es solo una noche de reflexiones a partir de la obra, sino como de ese fino sentido del humor que acompaña a quienes han vivido mucho, pero han observado mucho más. Así que, de habérmelo dicho antes, doctor, yo iniciaba el evento no bienvenidos a la puesta en circulación, sino bienvenidos a la tertulia entre loqueros, sí quedaba mucho mejor. Hubiese sido, verdad, ya el tono que verdaderamente ha tomado esta noche, que es una noche muy especial y muy cercana, que tenga lugar...